Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 27 de agosto del 2022, titulada Una vida de alabanza. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que dice lo siguiente: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta lección está basada en los libros de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Josué capítulo 5, versículo 13, Josué capítulo 6, versículo 20, Salmos 145, Hechos capítulo 16, versículo 16 al 34 y Segunda de Crónica capítulo 20, versículo 1 al 30. Introducción. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Se lamentaban los judíos cautivos junto a los ríos de Babilonia cuando sus captores le pidieron que cantaran alguno de los cánticos de Sión. Salmos 137, 1 al 4. Por cierto, ¿cómo podemos cantar y alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte? Esta pregunta representa una de las grandes paradojas del cristianismo. Nuevamente, lo esencial aquí es comprender la fuente del gozo y la alabanza, Dios mismo. Tener esa noción no significa que Dios nos fuerce o nos programe para cantarle alabanzas. Al contrario, si fuera cierto que Dios nos predestina para alabarlo, el mundo estaría haciendo precisamente eso al unísono. Pero obviamente esto no es el caso. Dios es la fuente de alabanza por ser quien es, nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Padre, nuestro Juez y nuestro amigo. Es extraordinario. Un principio básico de la vida cristiana en este mundo es que es posible alabar a Dios en medio del crisol cuando llevamos una vida constante de alabanza, no ocasional. Otro principio es que alabar a Dios en tiempo de crisis se origina en nuestra relación con Dios, donde lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Temática de la lección. 1. El gozo y la alabanza se basan en nuestra relación profunda y significativa con Dios, como parte de nuestra vida, como estilo de vida. Y 2. El gozo y la alabanza cristiana no solo son beneficiosos para nuestra salud y para vencer los crisoles, Dios también los usa para salvar a otros. Comentario. Horace Williams, el autor galardonado de Desata el poder de la oración en tu vida, identifica 8 propósitos que Dios logra en nuestra vida cuando utiliza el sufrimiento para nuestro beneficio. Según Williams, Dios usa el sufrimiento para exponer el pecado en nuestra vida, fomentar la fe, demoler nuestro orgullo, determinar nuestros caminos, demostrar su gracia, mostrar su amor, profundizar nuestro compromiso con Él, brindar esperanza, consuelo y gozo. ¿De qué manera Dios nos da gozo mediante el sufrimiento? Williams comparte que el gozo es más que la felicidad basada en un resultado o circunstancia. El gozo es el deleite sobrenatural en el propósito de Dios para nuestra vida. El gozo es algo que Dios nos ofrece en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Debemos decidir vivir con gozo. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Williams concluye que experimentar gozo no significa que ya no siento dolor. Significa que Dios me está llevando a un lugar donde ahora me siento inclinado a preguntarle: ¿qué quieres que vea en esta angustiosa circunstancia, Señor? Lo que el propio William ve en sus sufrimientos que le da gozo es la presencia de Dios en el presente y la vida eterna en el futuro. Siguiente punto para analizar. Policarpo alaba a Dios en la Pira. El emperador romano Antonio Pío, en el año 138 y 161 después de Cristo, continuó con la política y la práctica del emperador Trajano de perseguir a los cristianos. En el año 155 después de Cristo, una multitud llevó a un grupo de cristianos ante las autoridades de la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, para condenarlos y castigarlos. Cuando los cristianos se negaron a reconocer a los dioses del imperio, lo castigaron con la muerte. Posteriormente, la multitud exigió que llevaran a Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna,
ante la ciudad. Discípulo y amigo del apóstol Juan, el viejo Policarpo también era un líder cristiano influyente y ampliamente conocido en Asia y otros lugares. Cuando finalmente llevaron a Policarpo al anfiteatro, el procónsul trató de persuadirlo de que se retractara de su fe y maldijera a Cristo. El fiel discípulo de Jesús respondió: durante 86 años lo he servido, y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Cuando finalmente el procónsul lo condenó a morir quemado en la pira y los soldados le ataron en el madero, Policarpo oró y alabó a Dios en voz alta: Señor, Dios soberano, te agradezco que me hayas considerado digno de este momento, para que junto a tus mártires pueda participar de la copa de Cristo. Por esto te bendigo y te glorifico. Amén. Policarpo fue solo uno de los miles de cristianos que, siguiendo el personaje bíblico como David y Pablo, alabaron a Dios en medio de la persecución y las pruebas de la vida. Aquellos primeros cristianos alabaron a Dios desde las llamas, desde las estacas, desde los anfiteatros llenos de animales salvajes, desde las cruces, desde las celdas de la prisión y desde las cámaras de la tortura. No pensaron en la injusticia cometida contra ellos, no calcularon la relación costo-beneficio de su acto, amaban y confiaban en Dios y no dudaron en tomar un compromiso radical y definitivo con su Dios. No consideraron que fuese una dificultad morir por su Señor, más bien, para ellos era un privilegio sufrir y morir por su amado Salvador. Sin vacilación confiaron en Dios y en sus promesas de resurrección, y consideraron que la muerte no era más que un momento en el tiempo de su derrotero, para encontrarse con su Señor en gloria y majestad. Al escribir sobre la experiencia de David cuando enfrentó la rebelión de su hijo Absalón, Elena de White señala el hábito de David de recurrir al canto y a la alabanza a Dios en tiempos de angustia. ¿Cuáles eran, en ese peligro terrible, los sentimientos del padre y el rey tan cruelmente agraviado? ¿Con qué palabra expresó lo que sentía su alma el que era hombre valiente, guerrero y rey, cuya palabra era ley, ahora traicionado por su hijo, a quien había amado y mimado, y en quien había confiado imprudentemente, mientras era agraviado y abandonado por los súbditos ligados a él por los vínculos más estrechos del honor y la lealtad? En la hora de su prueba más negra, el corazón de David se apoyó en Dios y cantó. En el capítulo 2 del Conflicto de los Siglos, titulado La fe de los mártires, Elena de White describe que el canto y la alabanza a Dios les dio a los cristianos el gozo y la paz más auténtico y profundo en medio de la aflicción y la persecución más feroces. Como los siervos de Dios en los tiempos angustiosos, muchos fueron muertos a palo, no admitiendo la libertad para alcanzar la resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían alegrarse en gran manera, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así habían sido perseguidos los profetas antes que ellos. Se regocijaban de que se los hallara dignos de sufrir la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Al mirar hacia arriba por fe, veían a Cristo y a los ángeles que, desde las almenas del cielo, los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Condiciones para regocijarse en los crisoles. Alabar a Dios y regocijarnos en Él en una crisis solo es posible cuando estamos seguros de la bondad y la justicia de la causa o de la persona con la que luchamos. En nuestro caso, la causa y la persona son una. Regocijarse en medio de las pruebas y las persecuciones es posible cuando confiamos en Dios, cuando lo entendemos a Él y a sus planes, cuando estamos convencidos de que Dios es justo y bueno y de que Él y su causa son dignos de nuestro compromiso total y radical. Por ende, el regocijo en medio de los crisoles surge de la comprensión de que Dios es real y bueno.
de que Él nos creó, que somos suyos, que Él nos ama y que nosotros también lo amamos, de que el gran conflicto es real y que es el ataque de Satanás contra Dios y sobre nosotros, y que Dios está de nuestro lado y nosotros del suyo, de que Dios nos redime del poder del pecado y de Satanás, y que nosotros y Dios en Cristo somos y seremos victoriosos, de que la causa o misión de Dios de traer la salvación a todo el mundo vale todo el sufrimiento que debamos soportar, incluso si es necesario hasta la muerte. Aplicación a la vida. Leamos Habacuc capítulo 3, 16 y 17 y pensemos en cómo puede regocijarnos en medio de tu sufrimiento. ¿Cómo puedes alabar a Dios en momentos de aflicción? La música es una motivación poderosa para actividades humanas como trabajar, hacer ejercicio y luchar. Por ejemplo, las fuerzas militares de todo el mundo tienen su propia música que elevan la moral de sus soldados. Analiza la música que motiva tu vida espiritual. ¿Cuánto gozo y paz experimentas en tu vida de alabanza y cantos a Dios? Dedícate a aprender de memoria canciones antiguas y nuevas para cantarlas de memoria y entendiendo la letra. Cuando te encuentras en una situación difícil, entona una canción. ¿Cuánto te ayuda esta experiencia a salir victorioso o reafirmarte? Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para este sábado. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, danos un me gusta y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.